Ahora comienza Noticias 13. Desde Puerto Rico, su hora informativa por el canal de la familia. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Noticias 13, su hora informativa. Buenas noches, José Ángel. A continuación los titulares más relevantes el día de hoy. Miles de empleados públicos se dejan sentir en manifestación frente al Capitolio. Gobernador crea nueva división en la policía para atender crímenes mayores. Senado de Estados Unidos frena medida que permitiría refinanciar deuda estudiantil. Presidente Obama insiste en que Irak requiere de mucha ayuda. Papa Francisco aprueba canonización de 6 nuevos santos. Esto y más en esta edición estelar de Noticias 13. Miles de empleados de distintas corporaciones públicas acudieron hoy al lado norte del Capitolio para levantar su voz de protesta contra el proyecto que establecería la Ley de Sustentabilidad Fiscal del Gobierno, el cual le quitaría derechos adquiridos. Esta es nuestra noticia del día. Noticia del día. Desde la madrugada de este jueves, la Casa de las Leyes amaneció rodeada de policías y barricadas para impedir el paso de los manifestantes que se proponían a expresarse frente al Capitolio a partir de las 11 de la mañana. Fueron miles los empleados públicos que participaron en manifestaciones y en un paro que durará 24 horas, que inició de forma distinta dependiendo la dependencia gubernamental. Se trata nuevamente de las corporaciones públicas, por ejemplo, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, el Banco Gubernamental de Fomento, la Autoridad de Edificios Públicos, la Autoridad de Carreteras, entre otras, en la que los empleados se niegan a negociar sus convenios colectivos antes de tiempo y mucho menos ceder los beneficios que tanto sacrificio pasaron para obtenerlos, y ahora con la excusa de que la crisis fiscal imposibilita otorgar los mismos, por ejemplo, el llamado bono de Navidad que supera los $600 y otros beneficios marginales. Por ejemplo, el presidente de la UIA, Pedro Irene Maimí, señaló que existen diversas alternativas, que no es meterle la mano en el bolsillo a los empleados. Y presentarle las alternativas, porque definitivamente nosotros no solo nos vamos a dedicar a criticar el proyecto, sino a presentarle alternativas al proyecto. Se negoció con un 39% de los empleados públicos, está desprovisto casi el 60% o más de los empleados públicos, así que en ese sentido tuve la manifestación de hoy y nuestra propuesta va a evitar que lo que se negoció en esos casos se le aplique también a esos compañeros. No es que se nieguen a negociar, sino que hay donde cortar grasa existente en las corporaciones, donde se puede comenzar. Y aunque se enmiende, tenemos un proyecto malo. Pero lo que quiero saber para usted, ¿es una condición para dialogar el hecho de que no se apruebe el proyecto mientras están dialogando? No necesariamente, podemos sentarnos a dialogar. Aunque el proyecto se apruebe. Bueno, obviamente si el proyecto se aprueba, pues entonces la respuesta nuestra será más contundente. Por eso que preferiría entonces usted que no se aprobara en la medida en que están dialogando. Eso es así porque afectaría el proceso de negociación. ¿Cuál sería la respuesta de los trabajadores si es más contundente? Bueno, la calle nuevamente, ya varios sindicatos aquí han aprobado el voto de huelga y la UTIEL y nosotros vamos este próximo martes. Entre las cosas que molestaron a los líderes sindicales se encuentran que los legisladores no salieron a recibir sus propuestas. Al parecer, tenían miedo a enfrentar las propuestas que los líderes le estarían entregando. Bueno, la molestia es que nos llevan más de 30 minutos esperando ahí como si fuéramos criminales, y nosotros somos personas ya conocidas en este país y llevamos aquí una protesta, y ellos dijeron que esta iba a ser una casa abierta para todo el pueblo, y hoy, en el día de hoy, nos han limitado a nosotros la entrada aquí a este recinto. Los legisladores que decían que había que tener transparencia en las elecciones pasadas, hoy se han comportado peor que los años antaños. ¿Qué razón? No sabemos, será temor que tendrán, no sé por qué. Todas las uniones ya hay 2 uniones que tienen votos de huelga. La asamblea de la UTIER es el próximo 17 de junio, le van a pedir también voto de huelga, y va a ser la primera vez en la historia que los 3 sindicatos tienen votos de huelga aprobados una vez pase la asamblea de la UTIER. Mañana se supone que en la Cámara se vea la ley
proyecto de la sustentabilidad. ¿Qué piensan hacer ustedes? Mañana el pueblo al amanecer sabrá lo que el autor va a hacer. Es mejor que no lo aprueben. Si lo aprueban, aquí no habrá paz laboral en este país por los próximos años. ¿Está dispuesto a sentarse con la secretaria de la Gobernación? Lo que el liderato obrero determinemos lo vamos a hacer en consenso. Ante la manifestación que se llevó a cabo este jueves, el gobernador Alejandro García Padilla pidió a los líderes de las corporaciones públicas a sentarse a dialogar. Nosotros, como saben, hemos estado siempre dispuestos al diálogo y lo demuestra el acuerdo que hicimos con los representantes de la mayoría de los empleados públicos. Mi llamado es el siguiente. Mire, yo, de nuevo, conozco a estos líderes obreros. Los respeto. No hay palabras en mí de descualificación hacia ellos. Pero hay unos puntos que hay que entender. En primer lugar, como decíamos hace unos días, los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos del otro. No hay razón para afectarle la vida a miles y decenas de miles de personas, en este caso, por ejemplo, de hoy, que trabajan o que viven o que quieren disfrutar del viejo San Juan. García Padilla dejó claro que lo que está implementando es precisamente un modelo que algunos líderes sindicales le presentaron, que es el utilizado en Irlanda. Si esa corporación no tiene dinero para su operación y estamos en la circunstancia en la que estamos, pues pedir esos bonos Cadillac es irrazonable en este momento. ¿Qué estamos proponiendo? Que por un periodo de tiempo esa circunstancia no se dé. Por un periodo de tiempo, lo que dice la ley. Siguiendo el mismo plan de Irlanda que me propusieron a mí algunos líderes obreros que siguiera. Entonces, si ellos no quieren reducir los bonos temporeramente, pues entonces la petición de ellos al gobierno es que aumente las tarifas o que despida empleados públicos. Eso lo tienen que responder ellos. Por otro lado, insistió que fue histórico el acuerdo llegado con los líderes sindicales, pero que representan a empleados bajo la Ley 45 de sindicación que no aplica a las corporaciones públicas, e insistir que es posible llegar a acuerdos similares en las corporaciones públicas que tienen derecho a la huelga. El acuerdo histórico que llegamos con las uniones es histórico principalmente porque los obreros del gobierno central han estado en la disposición de trabajar juntos, cediendo a veces, porque saben que hay un bien superior, un bien mayor, que es que el país puede echar para adelante mucho más que el bien individual. Y cuando tenemos un país, cuando logramos un país que logra adelantar el bien colectivo por encima del bien individual, tenemos un país que ha madurado, un país que ha crecido. Y esa es la encrucijada en la que estamos, donde el país decide decirle al mundo si ha madurado y es solidario consigo mismo, o si es un país donde cada cual hará para su lado. Desde San Juan, Irán Delgado Vélez y José Ángel Cordero. La degradación de crédito de la Autoridad de Energía Eléctrica sigue dando de qué hablar y hablamos sobre eso al regreso de la pausa. Hacemos una pausa, pero regresamos en breve. No hay excusas. Estamos en Facebook, Twitter y YouTube. Búscanos. Noticias 13 PR.